Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Me desperté lentamente de mi profundo sueño. Por un lado, me sentía terrible, mi boca estaba seca, me martillaba la cabeza y mi estómago se sentía como si estuviera en caída libre en una montaña rusa. Pero la calidez que sentía en el fondo de mi estómago, junto con la pegajosa humedad entre mis piernas, lo hacía todo valer la pena. Logré abrir un ojo ligeramente contra el terrible resplandor del sol, aunque más tarde descubrí que el día estaba muy nublado. El pensamiento de ser quemada por el brillante sol solo podía ser explicado por mi condición. Todavía entrecerraba los ojos desde debajo de la mano con la que cubría mi rostro. A juzgar por la condición de mi cuerpo, incluyendo las marcas de dientes, realmente la pasé muy bien. Cerré mis pobres y exhaustos ojos y sonreí. No tenía ninguna explicación razonable o irrazonable para esto. Dada la rareza de la intimidad en nuestra relación últimamente, mi esposo John y yo no habíamos sido íntimos físicamente durante más de 2 meses, con solo encuentros esporádicos en los 6 meses anteriores a eso. Nuestro encuentro inicial fue bastante diferente de nuestra situación actual. Nos conocimos por casualidad en el trabajo, yo inmersa en analizar estadísticas mientras John inspeccionaba y corregía diligentemente posibles problemas de seguridad y violaciones de código. Desde nuestra primera cita, hubo una atracción física innegable entre nosotros. Entendí exactamente por qué estaba tan atraída hacia él, hasta el punto en que casi ignoré mi regla de no participar en actividades íntimas en la primera cita. John, con una estatura de más de 6 pies, poseía una sólida y musculosa complexión que encontraba irresistible al tacto. Junto con sus penetrantes ojos azules, cabello rubio y apuestos rasgos masculinos, mi principal impulso era simplemente estar cerca de él. Me quedé asombrada cuando aceptó un no como respuesta a esa primera noche. Le confesé a mi mejor amiga Evelyn que pensé que casi lo engañaba, solo para rechazarlo, a pesar de estar tan atraída hacia él. «Escucha, Marie», me dijo, «si él es el indicado, esperará». Agregó reflexivamente, «No sé si John estará de acuerdo, tiene una buena reputación. Probablemente podrías meterlo en el armario, pero honestamente, no sé si es lo correcto para ti». Esto me hizo pensar. En general, decidí que Ivy sabía de lo que hablaba. Delgada, rubia, con un cuerpo que mantenía en excelente forma, la consideraba la mujer más hermosa de la empresa para la que trabajábamos, y tenía 18 pisos. Constantemente era asediada por chicos, incluso había algunas chicas que vi que volvían la cabeza cuando ella pasaba. Definitivamente era superior a mí, una chica delgada y morena cuya principal atracción eran sus piernas bastante decentes. Dios, incluso usaba gafas, aunque la mayor parte del tiempo usaba lentes de contacto. Sin embargo, ella siempre tuvo sus dudas sobre John. Nunca dijo directamente que no le gustara, pero desde el momento en que comenzamos a salir, me di cuenta de que no creía que funcionara. No le conté la primera vez que John y yo hicimos el amor. Supongo que no pude ocultarlo porque a la mañana siguiente todo estaba literalmente zumbando en mi oficina. Ella sacudió la cabeza, y luego le conté todo. Empezamos con la cena en The Point, en una mesa en un restaurante muy popular con vista al océano. Luego dejamos su auto en el estacionamiento, decidiendo en su lugar caminar la milla aproximada por la playa hasta su apartamento, que también estaba frente al mar. En este momento, Ivy se rió, pero fue una risa apagada, forzada. Me acarició la mano, dijo que era genial que lo hubiera pasado tan bien, pero que necesitaba volver al trabajo y se fue. Fue tan diferente a ella, tal vez de alguna manera estaba celosa. No había notado ningún signo de su atracción hacia John, pero su evidente angustia llamó mi atención. Resolví preguntarle al respecto en otro momento. En ese momento, una tonta sonrisa adornaba mi rostro, y me recosté con los ojos cerrados. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotros, me encontré envuelta en el abrazo de John. Sobresaliendo sobre mí por unas 4 o 5 pulgadas, me levantó sin esfuerzo del suelo, sus labios buscando ansiosamente los míos. Envolví mis brazos alrededor de su cuello, enredando mis dedos en su cabello mientras separaba mis labios para dar la bienvenida a su lengua exploradora.
El beso fue intenso, nuestros seres se fusionaron. Dejé caer mi bolso y los tacones que ya había descartado para nuestro paseo por la playa. Sus brazos me rodearon, una mano agarrando firmemente mi cintura. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando lo sentí subiendo las escaleras junto a la puerta. Brevemente consideré la idea de envolver mis piernas alrededor de su cintura, pero había algo tentador en simplemente colgar en el aire. Moví mis pies con anticipación. Con un movimiento rápido, cerró la puerta detrás de nosotros mientras salíamos al balcón ligeramente iluminado que daba a las olas rompiendo, sus labios encontrando los míos en un beso apasionado. Con delicadeza, me bajó sobre la silla lounge antes de levantarse para quitarse la ropa. Reclinada en el suave cojín, admiraba los contornos de su silueta. Sin dudarlo, me deshice de mis propias prendas y con entusiasmo me acerqué a él mientras se acomodaba en la amplia silla, envolviéndome con su cuerpo. Su tacto era ansioso pero gentil mientras me volteaba, una sonrisa burlona jugando en sus labios mientras colocaba sus manos en mi pecho. Aunque sus manos eran grandes, me acariciaban con un toque tierno, trazando su camino debajo de mis modestos senos, acunándolos en sus palmas. A la mañana siguiente, mientras abría los ojos, temblaba y me acurrucaba contra su espalda, envuelta en el abrazo brumoso del aire matutino. Traté de envolverlo alrededor de mí como una manta cálida y viva. Mis contorsiones lo despertaron, y se rió. «¿Qué estás haciendo, Marie? Ríete si quieres, pero tengo frío», respondí, luego lo besé entre sus omóplatos, mis manos recorriendo su espalda. Mis dedos tocaron un punto áspero, y miré hacia abajo. «¿Qué es esto?», pregunté. En su parte baja de la espalda había una mancha roja y dentada del tamaño de una moneda. «Es una marca de nacimiento», explicó, volteándose y abrazándome. «Todos los hombres de mi familia la tienen. Cuando tengamos hijos, mejor estés alerta. Si es un niño, debe tener una mancha así, de lo contrario, descubriré que estaba saliendo con el lechero», bromeó. Me reí. «Lo recordaré, pero no te preocupes», le aseguré, besándolo profundamente. «No juego al tonto en ninguna relación». Unos meses después, nos casamos en una tranquila ceremonia civil. La única decepción fue la renuencia de Ivy a ser mi testigo. Finalmente accedió, pero me preguntaba por qué estaba tan en contra de que me casara con John. El testigo de John fue nuestro colega Jay, un compañero de póker y pesca, y su mejor amigo. David era alto y de hombros anchos, con rasgos nítidos y limpios y piel oscura, pulida y de ébano. Intenté más de una vez empujar a Ivy hacia él cuando John y yo nos acercamos, pero no sirvió de nada. Parecía que ella tampoco estaba interesada en él. El tiempo pasó, y al principio, todo iba bien. Supongo que después de un par de años, nos acostumbramos a la rutina en la que caen la mayoría de las parejas: trabajo, eventos sociales, tanto relacionados con el negocio como no, y aún más trabajo. El sexo entre nosotros, que al principio era casi constante, se redujo a semanal, luego cada 2 semanas, y luego se volvió realmente raro. Estoy segura de que yo era tan culpable como John por el declive de nuestra vida sexual. Y no es solo nuestra vida sexual, en los últimos meses, ha habido un fuerte declive en los abrazos, besos e incluso simples toques y palabras que las parejas usan para tranquilizarse mutuamente de su amor. Lo intenté, y estoy segura de que John también lo hizo. Hice ejercicio y traté de controlar mi peso y mi estado físico en general, pero demasiadas noches, trabajé hasta tarde y subsistí con cerveza y pizza. Luché todo lo que pude, pero he subido unos cuantos kilos desde que nos casamos. Luego estaba el problema con los niños. John sugirió que esperáramos unos años hasta que nuestra situación financiera mejorara. Estuve de acuerdo, disfrutando la idea de poder ser madre a tiempo completo cuando llegara el momento. Un viernes, decidí revertir la tendencia. Llegué a casa temprano, cociné un asado y abrí una botella de vino. Ahorré mi dinero para gastar durante 3 semanas y lo gasté en una nueva bata de encaje negro. Cronometrando la llegada de John, preparé la mesa, encendí las velas y serví el vino mientras su auto entraba en el camino de entrada.
Olvidando por completo que era el tercer viernes del mes y que él estaba jugando al póker con David, John fue amable y agradecido, pero me recordó que sus noches de póker precedieron a nuestra boda y que yo lo sabía. Sin embargo, comió el asado y dijo que estaba genial. 2 semanas después, me sorprendió con boletos para un crucero de fin de semana, y demonios, eran para el fin de semana en que me enviaron a un seminario de impuestos. Estaba furioso y repetía a menudo que no le había dicho sobre el seminario. Después de todo, él recordaría si lo hubiera hecho, dijo. Después de eso, realmente cayó un frío en nuestra relación. No importaba cuántas veces me disculpara, no cambiaba su enfoque de que él había puesto mucho esfuerzo y yo lo había arruinado todo. Esto hizo que el anuncio de la gran fiesta de David y lo mucho que quería que asistiéramos fuera aún más sorprendente de lo habitual. Bueno, decidí firmemente que no me dejaría esa noche. Aunque es una lástima recurrir a tales extremos para seducir a mi propio esposo, no habría sido necesario si simplemente hubiera recordado contarle sobre este maldito seminario. Llevaba un vestido negro que llegaba 3 pulgadas por encima de mis rodillas y tacones de 3 pulgadas. Aparte de eso, mi única prenda era una camisa de encaje rojo. John realmente lucía guapo esta noche, tan guapo como lo recordaba antes de nuestra boda. Me ayudó a entrar y salir del auto, prestándome atención, y eso era bueno. Por la noche, cenamos y luego fuimos a bailar. Estaba en el cielo, quería el cuerpo de mi esposo presionado contra el mío. Me moví y me apreté contra él, sin importarme que pudiera armar un escándalo. La noche llegaba a lo que esperaba que fuera su inevitable fin. Estaba al borde de la intimidad con él en la pista de baile. Es gracioso, aunque realmente no podía recordar detalles claros de la noche anterior, aparte de bailar con John alrededor de la medianoche. Ni siquiera podía recordar cómo salí del hotel y regresé a casa. Había fragmentos, la mayoría de ellos extremadamente borrosos, pero todos eran vagos. Debimos habernos divertido, sin embargo. Con suerte, esto significaba que la sequía había terminado, y lo haríamos una y otra vez. Bueno, la mañana del sábado compensó la resaca. Logré abrir mis ojos de nuevo y sonreí vagamente cuando vi mi ropa colgando al borde de la cama. Tal vez la camisa roja funcionó. Despertar desnuda con un cuerpo cálido junto a mí era muy emocionante. Me pregunto si puedo hacer que JN retome donde lo dejamos. Maldición, el primer buen sexo en meses y apenas recuerdo nada. Me desperté, y ahora lo recordaré, pase lo que pase. Me di la vuelta, abrí mi otro ojo y comencé a abrazar a John cuando me quedé helada. Cerré los ojos con fuerza, esperando que cuando volviera a mirar, todo sería un espejismo. Miré hacia afuera, pero ese no era el caso. Oh Dios mío, el cuerpo contra el que estaba presionada era masculino, desnudo y negro. Suprimí un grito y me apoyé en mi codo. Esto no puede ser, no debería ser, pero era David. Miré alrededor de la habitación salvajemente. Nunca había estado en el dormitorio de David, nunca tuve motivo para estar interesada. Pero este no era mi dormitorio, esta no era mi cama, este no era mi esposo. Mi cerebro confuso intentaba unir las piezas. Si era David, entonces este era su dormitorio. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Bueno, era obvio por qué estaba aquí, pero no entendía cómo ni por qué. Reúnete, Marie, me aconsejé. Salí de las sábanas, agarré mi ropa y me puse mi vestido. Suprimí un suspiro de alivio cuando vi mi bolso en la cómoda junto a la puerta. Lo recogí torpemente, metí las bragas de encaje rasgadas, agarré mis zapatos y salí de la habitación y bajé las escaleras de puntillas. Me apoyé contra la pared en el pasillo. ¿Qué diablos hago ahora? No tenía idea de cómo llegué aquí, cómo llegaré a casa y qué le diré a mi esposo. Una ola de pánico me invadió. Siempre he mantenido que si estoy en una relación, me mantengo en ella, y aquí estoy, no solo saliendo, estoy casada, y despertando. Mi mente se apartó de este pensamiento. Lo más importante primero, decidí,
y lo primero que teníamos que hacer era salir de esta casa antes de que David se despertara y volver a casa. Abrí cuidadosamente la puerta principal, me di la vuelta y corrí por el camino de entrada. Mi bolso cayó al concreto, la respiración se detuvo. Sentí que mi corazón daba un salto convulsivo y luego dejaba de funcionar porque apoyado en el capó de su auto, con los brazos cruzados sobre el pecho, con una expresión tan enojada que nunca antes había visto, estaba mi esposo. «Entra al auto», dijo entre dientes. No podía pensar en nada que decir o hacer. Simplemente me quedé allí, incapaz de moverme. Condujimos todo el camino a casa en completo silencio. Me acurrucé en el asiento del pasajero y miré por el parabrisas. No tenía idea de qué decir. Finalmente rompió el silencio cuando entramos en el garaje. Cuando me congelé en el auto, dije que lo dejara, apenas podía contener mis lágrimas. John nunca me había hablado así, pero nunca le había dado una razón antes. Señaló al sofá, «Siéntate». Me senté con las rodillas pegadas al pecho y los brazos envueltos alrededor de ellos. No podía apartar los ojos de JN, se veía tan enojado y tan triste al mismo tiempo. «Dios, ¿qué le hice?». Se sentó en una silla y me miró. Pasaron minutos interminables. «Por el amor de Dios, John, di algo», finalmente solté. «¿Qué demonios quieres escuchar de mí?», casi gruñó, levantándose de su asiento. Se alzaba sobre mí, y yo me acurrucaba en una bola en el sofá. «¿Quieres que te cuente cómo desperté esta mañana en la habitación de invitados de David y descubrí que no estabas conmigo? ¿Quieres que te diga que no te he visto desde que bailamos juntos anoche? ¿Qué tal si busco a mi esposa amorosa y fiel y finalmente la encuentro donde nunca soñé verla? Quizás quieras saber cómo me sentí cuando finalmente saliste corriendo de la casa. Tal vez te gustaría saber cómo se siente que te arranquen el corazón del pecho». Ahora casi estaba gritando. Ahora yo estaba llorando, y los sollozos fuertes me quitaban el aliento. Se sentó en el sofá a mi lado. «Marie, por el amor de Dios, di algo. Dime por qué. Dime que salió mal cuando estabas buscando amor en los brazos de mi mejor amigo». Intenté explicar, el problema es que no tenía ninguna explicación. No podía recordar nada excepto una copulación salvaje. Ni siquiera me di cuenta de que era David, como si fuera plausible. Recordaba a una pareja que conocimos una vez, ella se emborrachaba de vez en cuando y actuaba como lo peor del mundo al día siguiente. No solo no podía recordar lo que había sucedido, sino que también negaba que hubiera sucedido algo no deseado, ya que si no lo recordaba, no sucedió. Bueno, sabía muy bien qué me había pasado, pero no recordaba mucho de nada, y ciertamente no recordaba haberme metido en la cama con David o haber hecho algo con él en absoluto. ¿Aceptará JN esto? A juzgar por la expresión en su rostro cuando tartamudeaba acerca de mi confusión y pesar, no me creía. Maldición, yo tampoco lo creería, sonaba tan débil, pero era cierto. A través de mis lágrimas, logré decirle que lo sentía mucho, que lamentaba todo, que lo lastimé, que traicioné su confianza, que lamentaba los eventos que nos llevaron a esto. Finalmente, había tenido suficiente y se apartó. No sé qué pasará después. No puedo quedarme aquí, se dirigió hacia la puerta. Algún día, volveré. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y escuché un auto alejarse. Simplemente me quedé allí, viendo cómo las sombras se alargaban y caía la noche. Encendí la lámpara junto al sofá, temiendo que la oscuridad me tragara. Solo al día siguiente escuché la puerta abrirse. Todavía estaba sentada en el sofá, sobre todo, tenía miedo de salir. Comí solo café y casi nada más. Cada vez que intentaba comer, veía la espalda de David y la cara de John, y me sentía enferma. Dormí de manera intermitente en el sofá. Cuando John regresó, quería correr hacia él y abrazarlo, pero no podía. Sabía que sería un gesto que tendría que ganar de él. Simplemente me quedé allí, acurrucada en el sofá, y miré su rostro, esperando algún signo. Él se recostó en su silla, suspiró y pasó la mano por su rostro.
Parecía que él tampoco había dormido mucho. Finalmente, me miró. Por un momento, su mirada se apartó de la mía, como si no pudiera soportar mirar mi rostro. ¿Cómo podría culparlo? No voy a divorciarme de ti, Marie. Quería saltar del sofá y correr hacia él. Dios, estaba lista para arrastrarme hacia él por decirme eso. Yo no sé si alguna vez lo he amado más que en ese momento. Pero todo lo que pude hacer fue susurrar, gracias. Pero todo será diferente, te lo digo. Nunca estarás cerca de David. Si él viene al restaurante, te levantarás y te irás. Me miró, levantando una ceja interrogativamente. Asentí en acuerdo. Por cierto, no irás a ningún lugar sin decirme a dónde vas y con quién. No estarás sola con ningún chico en ninguna situación a menos que yo lo sepa y lo permita. Echó un vistazo alrededor de la casa. Desearía poder arreglármela solo con mi sueldo, pero ya no es factible. Luego, mirándome fijamente, agregó, tenerte en el mismo edificio durante el día me da paz mental. A menos, por supuesto, que estés participando en actividades íntimas con alguien allí. No, Dion, nunca. Quería asegurarle que nunca le sería infiel en el trabajo, pero las palabras no salieron de mis labios. Hasta anoche, estaba segura de que nunca lo traicionaría. Esto no es todo, se levantó y comenzó a caminar por la habitación, poniendo las manos detrás de la espalda. Me miró y tomó una respiración profunda. Tal vez decida tener una amante, tal vez no. Comencé a protestar y cerré la boca, pero él debe haber notado cómo me estremecí. Levantó la mano y me señaló. No tienes derecho a protestar contra esta decisión, se paró frente a mí. Cada vez que sientas que no puedes manejarlo, te daré otra opción. Mañana, iremos a la oficina de abogados. Los papeles de divorcio se presentaron, y había un cheque certificado por 10,000 pesos. Ya he firmado los papeles. Mañana, tú también lo harás. Si encuentras que no puedes lidiar con las consecuencias de tus acciones, simplemente preséntate cualquier día, firma y recoge tu cheque. Perderás el resto de nuestra propiedad en común. Sacudí la cabeza en acuerdo. No discutirás esto con nadie, ni siquiera con Evelyn, o debería decir, especialmente con ella. Nunca le caí bien, y va a esparcirlo por toda la empresa, demonios, por toda la ciudad. Ahora, nadie sabe sobre esto excepto tú y yo, y por supuesto, David. Algún día, hablaré con David y lo persuadiré para que se mantenga callado. Maldición, continuó amargamente, al menos me debe eso. Oh, y estaba planeando dormir en la habitación de invitados, pero fue una idea estúpida. Lo miré, obviamente con alguna esperanza en mis ojos, porque se apresuró a agregar, eres tú quien dormirá allí. Se alejó de mí nuevamente. Al menos no te involucraste íntimamente con él en nuestra cama, murmuré, enterrando mi rostro en mis manos pero dejando escapar un grito. Como era de esperar, no me involucraré íntimamente contigo durante al menos 6 meses después de consultar con el abogado. Quiero que hagas una cita con el médico y te hagas chequeos de todo lo que podrías haber contraído. David es un verdadero espadachín, se levantó y comenzó a subir las escaleras. Voy a ducharme. Para cuando me vaya, habrás movido todo lo que quieras a la otra habitación. Al escuchar el sonido del agua, subí las escaleras a nuestra habitación. Automáticamente, reuní mi ropa y me mudé al otro lado del pasillo. Limpié mis cosas personales del tocador, retirando mis regalos de la habitación. Pensé por un momento en mis cosas en el baño. Decidí dejarlas. Podía comprar pasta de dientes y demás. No iba a romper su decisión yendo allí a buscarlas. Resultó que esto no fue necesario. Más tarde, cuando él vino a cenar, me informó groseramente que había empacado mis cosas y las había llevado a otro baño. Al día siguiente, fuimos a la oficina de un abogado y firmamos papeles que podrían poner fin a nuestro matrimonio. Cuando terminamos, lo único que me impedía obtener el divorcio era mi firma en la última página.
John me dejó en la consulta del médico y pasé por una serie de pruebas. Todo salió negativo, pero como ya sabía, el VIH puede manifestarse incluso después de 6 meses. La vida siguió. Esto siempre sucede. Cocinaba comida, limpiaba la casa, iba al trabajo y volvía a casa inmediatamente. Cuando tenía que ir a la tienda, llamaba a John y le decía a dónde iba, y lo llamaba cuando llegaba a casa. Siempre usaba el teléfono de la casa, no mi celular, para que supiera con certeza que realmente estaba en casa. Nunca volví a ver a David. Oí rumores de que John había ido a verlo y que había mucho gritando fuera de la oficina de David, lo que indicaba que podrían haberse peleado. No traté de averiguar nada más. Evelyn supo que algo estaba mal desde la primera mañana en el trabajo. Estaba molesta porque me negaba a decirle. Sabía que le dolía, siempre nos habíamos confiado el uno en el otro. Pero hice una promesa a John. Había roto una promesa con él y estaba decidida a no darle ninguna razón para pensar que rompería otra. Finalmente dejó de preguntar, simplemente me aseguró que siempre seríamos amigos, pase lo que pase. Casi lloro. Pero incluso semanas después de esa noche, todavía estaba demasiado vacía para llorar. John me trataba con cortesía y corrección, pero también me mantenía a distancia. No había palabras de amor, no había toques, no había indicios de que la reconciliación estuviera cada vez más cerca. Todos los días se alejaba un poco más. Una vez, preparé su almuerzo dominical favorito y se comió 2 porciones de guiso y estaba en la tercera cuando finalmente apartó el plato. Gimió de felicidad. Gracias, querida, estuvo genial. No sé si se lastimó, pero me conmovió el corazón. John siguió yendo al trabajo. Siguió saliendo los viernes. Sabía que no estaba jugando al póker con David, pero aparentemente había encontrado otro juego. Regresaba a casa tarde por la noche con olor a humo de cigarro en la ropa y el ocasional chip en el bolsillo. Tuve que llamarlo un día cuando me di cuenta de que había olvidado algunas cosas en la tienda de comestibles. Ese día, me dio permiso y me dijo brevemente que no lo molestara más. Esperaba que esto significara que empezaba a confiar en mí nuevamente, al menos un poco. Y luego, una semana después, todo se vino abajo. Justo cuando empecé a pensar que tal vez podríamos superar esto, John llegó a casa justo a tiempo. A menudo trabajaba hasta tarde, y yo cerraba la computadora y los libros a las 4:30 en punto. Acordamos unas pocas horas flexibles para evitar los atascos de tráfico y llegar a casa o al trabajo a tiempo. Fue al buffet en el comedor y se sirvió whisky en un vaso. Entró en la cocina donde yo estaba cocinando y añadió un poco de agua y un cubito de hielo a su bebida. Se paró a mi lado y dio unos sorbos antes de hablar. Fue duro. La próxima semana, me voy a Chicago para una conferencia. Me iré mañana y convertiré esto en unas vacaciones. He arreglado con el señor Jackson, el vicepresidente, para tomarme un tiempo libre. Estaré fuera durante 2 semanas, tal vez más. Se giró y miró por la ventana. 2 veces empezó a hablar y luego calló. Por tercera vez, aclaró la garganta y habló. No iré solo. Estas palabras parecían resonar por toda la casa. Ahora era mi turno de buscar las palabras que me atormentaban. Estaba bastante segura de que no se refería a mí, pero esperé a que dijera, entiende. Me llevaré a Lynn Richardson conmigo. Lynn Richardson. La conocía, rubia, con rasgos afilados, pechos grandes y piernas largas que ni siquiera intentaba ocultar. 2 veces divorciada, era una buena analista de riesgos, pero debido a los divorcios, nunca llegaría muy lejos con Whitaker & Company, todavía controlada estrechamente por el fundador y sus hijos. Eran grandes admiradores de la unidad familiar. Tenía fama de disfrutar de los chicos, y de que ellos disfrutaran de ella. Sabía que la familia de John no sería un obstáculo para ella. Miré la cara de John. Había determinación en él, y quizás incluso un atisbo de ansiedad, de vergüenza.
Sabía que yo era muy consciente de lo que iba a hacer durante este viaje. Sí, tragué saliva y traté de mantener mi voz tranquila. ¿Quieres que te lleve al aeropuerto? No, he hecho otros preparativos. Ya veo. Te advertí que esto podría pasar. Lo sé, Ion. 2 semanas. 2 semanas con ella. ¿Me estás castigando demasiado? Sé que todavía estás sufriendo, pero esto me dolerá aún más. Sales con alguien a propósito y me dejas atrás. Esto no es un deslizamiento accidental por beber demasiado. Esto es un cálculo. Tal vez sí, pero sucederá. Quiero recuperar mi autoestima. Si no te gusta, ve a un abogado. El resto de la tarde pasó en silencio. Ion empacó mientras yo limpiaba después de la cena. Cuando empecé a subir las escaleras para irme a la cama, su voz vino desde atrás de mí: Marie, tal vez cuando esto termine, todo terminará. Tal vez podamos volver a empezar desde cero. Lo miré y asentí. Espero que sí. A la mañana siguiente, me quedé en la cama y escuché a Ion irse. Finalmente me levanté, me vestí y comí algo de tostadas y café negro antes de dirigirme al trabajo. A las 9 a.m., llamé para hacer una cita en la clínica más cercana. Esta vez, solo necesitaba una prueba, y estaba bastante segura de que ya sabía la respuesta. Me senté en la sala de espera, incapaz de entender qué demonios estaba pasando. Una enfermera vino y me llevó a la sala de examen. La prueba duró solo unos minutos. El doctor entró con una gran sonrisa en la cara. «Felicidades. Estoy embarazada, ¿verdad?», respondí en voz baja. «Sí, por supuesto». Parecía aturdida. ¿Esto está mal? No, para nada. Le sonreí, estirando los labios en una mueca artificial detrás de la cual no había ni risa ni felicidad. Salí con una copia del informe y una tarjeta con la fecha de la próxima cita. Esta era una cita a la que nunca tuve la intención de ir. Me subí al coche y rompí a llorar. ¿Había siquiera la más mínima posibilidad de que el bebé fuera de John? El periodo de tiempo significaba que David era el padre, que el niño fue concebido esa noche. Sacudí tristemente la cabeza. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo se va por el desagüe. No tenía esperanza de ocultar esto de John. Justo cuando la posibilidad se vislumbraba de que pudiéramos salvar nuestro matrimonio, esto sucedió. Esto lo destruirá para siempre. John no tenía la intención de criar al hijo de otro, y yo tampoco sabía si podría hacerlo. Por un momento, pensé en el aborto. No, rechacé inmediatamente ese pensamiento. A pesar de mi estupidez, la vida que crecía dentro de mí no había hecho nada malo. No me atrevería a dictar a otras mujeres, pero no podía interrumpir el embarazo. Conduje lentamente a casa. Empaqué cuidadosamente todo lo que pude en mi coche. A pesar del acuerdo, sentía que merecía el coche, lo llevé al matrimonio, lo iba a recuperar. Lo mismo ocurría con el contenido de la cuenta de ahorros que abrí cuando empecé a trabajar. Nunca la cerré, y mis ahorros previos al matrimonio pueden darme un nido. Y lo último por hacer, fui a ver a un abogado. No estaba, pero su aburrido empleado encontró la carpeta y trajo los papeles para que los firmara. Verificó mi firma y me entregó el cheque. Me dijo que llevaría los papeles al tribunal y los presentaría ese mismo día. Como no era impugnada, el decreto final se emitiría después de 30 días. Metí el cheque certificado en el maletero junto con el cheque bancario que constituía la mayor parte de mis ahorros. Dejé mis tarjetas de crédito en un cajón en mi antigua casa. Todavía tenía una a mi nombre que nunca usaba, pero la mantenía abierta porque el asesor financiero nos dijo que era importante mantener el préstamo a mi nombre en caso de que algo le pasara a John. Bueno, algo pasó. Lo perdí. Me quedé junto al coche y por última vez miré alrededor de la ciudad que había llamado hogar durante tanto tiempo. Saqué una moneda del bolsillo de mis jeans y la lancé. Cara,
ve hacia el norte. Cruz, ve hacia el sur. Subí a mi coche sobrecargado, arranqué el motor y conduje hacia el sur por la autopista. No tenía absolutamente ninguna idea de a dónde iba, solo quería estar en otro lugar. Había estado conduciendo por la autopista todo el día. Entré en una zona de descanso bien iluminada, y allí, sin prestar atención al letrero de «Prohibido estacionarse de noche», me quedé dormida. Tal vez debería haber encontrado una habitación de hotel, pero no quería usar mi tarjeta de crédito hasta que pudiera organizar que la factura se enviara a donde terminara. No quería dejar huella. Me sentía como una fugitiva, que en cierto modo, lo era, una fugitiva de mi vida anterior. Sorprendentemente, dormí profundamente y no me desperté hasta que el sol me despertó. Esperé a que abrieran los baños, me refresqué y salí de nuevo. Simplemente seguí la autopista, hacia el sur y hacia el este, hasta llegar al mar, 3 estados lejos de donde comencé mi viaje. Aquí, en un pequeño pueblo, empezaría mi vida de nuevo. Lo primero es lo primero. Bueno, había muchas cosas importantes. Necesitaba alojamiento, necesitaba un trabajo, necesitaba un médico. Sorprendentemente, mi suerte pareció cambiar con el viaje porque los 3 se alinearon uno tras otro. Un comentario casual de uno de los diputados del sheriff del condado me llevó a un apartamento perfecto, un antiguo cochero convertido en una gran casa antigua propiedad de una pareja de ancianos encantadores. No solo me hicieron sentir bienvenida, sino que también me conectaron con el dueño de una tienda de comestibles local que necesitaba un contador. El dueño de la tienda me presentó a una doctora de urgencias que enseñaba clases nocturnas de parto gratuitas que estaban dentro de mi presupuesto. Trabajaba, comía, hacía ejercicios y tomaba las vitaminas recomendadas por la doctora. Al principio, pasaba la mayor parte de las noches en casa. No me molestaba con la televisión, encontrando que disfrutaba escuchando la radio y leyendo. Dado que era cuidadosa con el dinero, esto me llevó a la biblioteca local. La primera noche, me uní a un grupo de discusión literaria. Mis jueves por la noche estaban ocupados a partir de entonces. Por difícil que fuera, hice un arreglo con la agencia de adopción a la que mi doctora me recomendó gentilmente cuando finalmente abordé el tema con ella. Tal vez fuera una debilidad, pero sabía que no podía soportar el estrés de ser madre soltera de un niño birracial. Tenía miedo de sentirme ofendida, de culpar a mis propios fracasos y al colapso de mi vida anterior a un niño inocente. Es mucho mejor encontrar un hogar donde este niño pueda crecer en seguridad y amor. Pensaba en John a menudo, al menos al principio. Me preguntaba cómo lo estaba llevando. ¿Estaba triste? ¿Se sintió molesto por mi partida, o consideró mi marcha como una buena riddance? No dejé una nota ni un mensaje de despedida. Sé que le hice mucho daño, pero él también me hizo daño. Por supuesto, no esperaba que olvidara o perdonara sin mucha dificultad, pero las cosas pasaron de mal en peor. Probablemente sea lo mejor que todo terminara así para ambos. Y aún así, lo extrañaba. Hubo muchas noches en las que cerré los ojos y soñé con él, pero esto sucedía cada vez menos. Deliberadamente no tomé ni una sola fotografía de él de casa. No quería recordarme lo que había perdido. Una vez que el divorcio se finalizó, tomé las medidas necesarias para volver a mi nombre de soltera. Ya no era la señora Cooper, era la señorita Walcott de nuevo. Ahora, me acomodé y me sentí cómoda, si no feliz. Hice amigos. Incluso salí en un par de citas. Por supuesto, mi cada vez más abultada barriga no era rival para un gran baile lento, y mucho menos para propuestas sexuales, así que continué durmiendo sola y balanceando mi barco. Luego, una mañana, mientras estaba revisando números de ventas y buscando una factura que no podía encontrar, rompí aguas. Empezaron las contracciones. El señor Shapper llamó a una ambulancia y su esposa me sujetó la mano. No entraré en detalles que toda mujer que haya dado a luz conoce. Finalmente, logré hacer el último empujón. Escuché llorar mientras mi bebé tomaba su primer aliento. Me recosté con alivio.
¿Señorita Walcott? Sí, logré responder. Tiene un niño maravilloso. Y con estas palabras, la enfermera colocó un bulto envuelto en una manta en mis brazos. Oh no, no debería haberlo visto. Más tarde supe que mi parto prematuro sorprendió a la agencia de adopción y al médico. En lugar de llevarse al niño de inmediato, me lo dieron. Traté de convencerme de que no lo miraría. Sabía que si pasaba aunque sea un poco de tiempo, no podría dejarlo ir. Pero mis ojos se fijaron en él, y miré. Era maravilloso. Tenía los ojos bien cerrados. Desplegué la manta para revelar 10 dedos pequeños, idénticos y perfectos. Era la criatura más maravillosa que había visto en mi vida. Y era blanco. De alguna manera, mis manos se movieron por sí solas, incluso cuando mi cerebro se negaba a procesar la vista frente a mis ojos. Con cuidado, giré al bebé sobre su barriga y miré su espalda baja. La pequeña marca roja irregular estaba allí. Todo en lo que podía pensar era en ese hijo de... Todavía estaba aturdida cuando salí del hospital con el señor Clifford Walcott. Lo nombré como mi padre. Mis padres murieron mientras estaba en la universidad, y el apellido de Clifford era mío, no el de la persona que era responsable de él. Durante las próximas semanas, estuve demasiado ocupada para pensar en la sorpresa increíble. Stan y Muriel Leigup, mis maravillosos arrendadores y amigos, apenas podían esperar para cuidar al bebé y permitirme volver al trabajo. No tenían hijos propios y se enamoraron inmediatamente de Cliff. Cuando volví a casa una tarde y escuché a Muriel susurrándole a Cliff sobre cuánto lo quería la abuela, mis ojos se llenaron de lágrimas. Independientemente de mi estado actual de felicidad o de la perspectiva de una nueva vida, necesitaba desentrañar los eventos de esa fatídica noche. Me senté y traté metódicamente de reconstruir todo lo que sabía y sospechaba. En primer lugar, era innegable que había sido íntima con John esa noche en particular. Fue la única instancia de intimidad en semanas, y nunca volvió a ocurrir. Por lo tanto, era lógico deducir que Cliff fue concebido esa noche, y por mi esposo. La afirmación de John de que no me había encontrado desde nuestro baile juntos era una tontería absoluta. Aunque la noche fue tumultuosa, estaba segura de que no había estado con él antes de irme a la cama, lo que significa que debe haber participado en intimidades conmigo más tarde esa noche. No, pensé enojada internamente, no fue hacer el amor. ¿Tuve intimidades con David? No podía decirlo con certeza. No podía sacudir mis dudas, principalmente por lo que sabía de John. Si tenía suficiente control para preparar esto, nunca permitiría que nadie se aprovechara de mí. Además, también conocía a David. David no necesitaba encontrar a sus mujeres borrachas e inconscientes, podía hacerlas hacer cola de a dos. ¿Y por qué recuerdo casi nada de esa noche? Sí, bebí, quizás más de lo habitual porque me estaba divirtiendo y disfrutaba de la nueva atención de mi esposo, pero no tanto como para perder el conocimiento. Obviamente, era demasiado tarde para hacer un análisis de sangre para ver si me habían drogado, pero me estaba inclinando hacia esa conclusión. Está bien, todo parecía encajar. Fui puesta en marcha por mi siempre amoroso esposo y asumí la culpa por algo que no hice. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría hacer que John me hiciera esto y luego me tratara como a una leprosa cuando no he hecho nada malo? Parecía simplemente imposible. ¿Realmente conocía tan mal al hombre con el que me casé? Ahora, casi estaba segura de que sabía exactamente lo que había sucedido. Simplemente no conocía la razón. Durante las próximas semanas, consideré varios escenarios. Tal vez fue una broma elaborada hacia alguien que salió mal, y todos huyeron para protegerse. ¿Hubo alguna compulsión para hacer esto por parte de John y quizás de David? Simplemente no podía pensar en nada. Entonces, un domingo por la tarde, mientras salía del dormitorio de invitados, alguien comenzó a golpear el picaporte de bronce. Acababa de acostar a Cliff para la siesta y estaba considerando seriamente tomar un poco de sueño yo misma. No quería que nadie nos molestara. Abrí la puerta y me quedé helada de shock.
Después de un largo silencio, escuché, ¿no me vas a invitar a entrar? Sí, por favor, respondí, atónita. Pasa, Evie. Ella entró, y automáticamente le pedí que hablara en voz baja. Al ver la mirada sorprendida, me dirigí de puntillas al vivero y le mostré a Cliff. Ella estaba sorprendida. La llevé a la sala de estar, se sentó en el sofá, y yo estaba a su lado. Estuvimos en silencio durante mucho tiempo. La miré, y ella apartó la mirada. Y finalmente, tuve que romper el silencio. ¿Cómo me encontraste? El seguro del automóvil, respondió. Cuando recibiste una nueva póliza, la oficina estatal, que monitorea estas cosas, recibió una notificación regular. He tenido una solicitud permanente para cualquier cambio con la justificación de que puede haber un reclamo pendiente bajo la antigua póliza, pero lo hice hace unos meses. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Evie apartó la mirada. Me sentí avergonzada, dijo en voz baja, de que cuando necesitabas ayuda, no estuve allí. Y se detuvo, luego continuó, y porque supe del affair de John y no te dije nada al respecto, incluso después de darme cuenta de que lo habías descubierto por ti misma. Evie, dije en voz baja, ¿de qué estás hablando? ¿El affair de John con Lynn Richardson? Sabía que esto llevaba meses. No dije nada. Luego me di cuenta de que debes haberlo descubierto porque te volviste tan retraída y molesta. Finalmente reuní el coraje para hablar contigo, y luego desapareciste. Lo siento, digerí lentamente las palabras de Evie. Ahora todo se había vuelto mucho más claro. Comencé a entender algo. Por eso no pudimos avanzar financieramente. Yo ponía el dinero, y él lo sacaba. David sin duda lo estaba encubriendo bajo el disfraz de las partidas semanales de póker. Ahora estaba completamente convencida de que todo el episodio de David fue una trampa ¿para qué? Todavía no lo entendía. Sí, me puso a la defensiva y le permitió hacer lo que quisiera, pero ya lo estaba haciendo de todos modos. ¿Por qué? Sacudí la cabeza. Evie me miró con vergüenza, arrepentimiento y algo más que no podía identificar en sus ojos. Dejé las palabras en el aire. Sí, respondió en voz baja. Se llevó a Lynn con él en ese crucero no reembolsable. Escuché que hacían planes un mes antes, Evie, por el amor de Dios, ¿por qué no me dijiste nada? Habría sido doloroso, pero toda mi vida se arruinó. Por favor, dime que no tenías idea de este plan suyo. La mirada confundida que me dio Evie fue suficiente para responder. Ya basta, le conté lo que sucedió en casa de David y las semanas que siguieron, y ella casi se derrumbó. Todo lo que podía decir una y otra vez era, lo siento, lo siento. ¿Por qué, Evie? ¿Por qué no me lo dijiste? Esa es la única cosa que no puedo entender sobre tu papel en este caso. Ella apartó la mirada de mí. Quería que alguien más te lo dijera. Traté de transmitir la información de alguna manera, pero no podía permitirme estar asociada con esto. No entiendo, Evie. ¿Por qué esperabas que lo descubriera de alguien más? Porque si te lo decía, me odiarías. Pensé que arruinaría todo. Sacudí la cabeza. Todavía estoy confundida. Siempre parecías molesta de que saliera y luego me casara con John. Tal vez fue injusto, pero siempre pensé que lo querías para ti misma. No, Dios mío, no. Evie se giró hacia mí y tomó mis manos. ¿Alguna vez viste lo que no viste? Oh, Marie, no quería a John para mí misma. Simplemente no quería que estuvieras con él. Evie me miró, esperando, no sé qué. Las emociones se agolparon en mi cabeza. Me encontré sin palabras, sin estar seguro de qué pensar o decir. Mientras permanecía en silencio, Evie se acercó más, tomando suavemente mis manos en las suyas. Sus yemas de los dedos trazaban patrones delicados en mis palmas, y cuando encontré su mirada, detecté una mezcla de vacilación y deseo oculto que nunca esperé ver en los ojos de otra mujer.
Con un gesto titubeante, Evie acercó sus labios a los míos, su contacto fugaz antes de retroceder. Me miró, casi como anticipando el rechazo o peor aún, un desaire. Me di cuenta de que esperaba mi respuesta a su revelación, sea lo que fuera. Un ligero estremecimiento recorrió su cuerpo, traicionando sus nervios, reflejando los míos. Alguna parte oculta de mí, dormida hasta ahora, debió haber respondido a ella, porque me besó de nuevo, esta vez con más firmeza. Mi mente giraba con incredulidad ante la realización de que Evie me deseaba. Siempre había supuesto que prefería a los hombres, a pesar de saber que había salido con otras mujeres. Sin embargo, aquí estaba, sus labios presionados contra los míos, irradiando calor y suavidad. Había pasado tanto tiempo desde que había besado a alguien, y la sensación se sentía extrañamente reconfortante. Sus dedos se enredaron en mi cabello, e instintivamente separé mis labios, invitándola a entrar. Solo por un momento, tenía la intención de detener esto. Tenía la intención de... Pero su mano descansó en mi pecho, guiándome suavemente de vuelta al sofá. Esto no era como yo. Tenía que parar. Poner fin a todo. Sin embargo, cuando ella vaciló y se retiró ligeramente, me encontré acercándome más a ella, recostándome en el sofá y atrayéndola hacia mí. Sus dedos desabrocharon hábilmente mis pantalones cortos, y levanté mis caderas para ayudarla a quitarlos. Sus piernas, suaves y poderosas, me cautivaron. Inicialmente con la intención de apartarla, en su lugar me encontré tirando de su blusa, quitándosela. Intenté expresar mis objeciones cuando su lengua reanudó su exploración de mi boca. Intenté protestar, detener la progresión. Pero luego sus pechos se presionaron contra los míos, sus piernas separando las mías, y a pesar de mis esfuerzos por resistirme, mi mano se deslizó entre nosotras, encontrando la suavidad de sus pechos. Y en ese momento, me rendí. Ella hizo el amor conmigo con cada toque de su piel contra la mía, desde el suave roce de su pie a lo largo de mi pantorrilla hasta el firme contacto de su muslo contra el mío. Temblaba bajo Evie, su lengua trazando un camino por mi cuerpo mientras yo me retorcía debajo de ella. Continuó, sin detenerse, tejiendo entre mis senos y a lo largo de mi estómago, dejando un rastro húmedo a su paso. Con una repentina realización de que Cliff dormía en la habitación de al lado, giré en el sofá, sofocando un chillido. Evie y yo pasamos la noche juntas, solo saliendo brevemente de la cama para atender a Cliff cuando se despertó. La intimidad fue apasionada y emocionante, proporcionando una liberación muy necesaria después de meses de abstinencia. Pero por la mañana, me levanté, alimenté a Cliff, lo cambié, y me senté en la mecedora que Stan me había hecho mientras mi hijo se quedaba dormido en mi regazo. Una vez más, Evie entró en la habitación, miró a Cliff, luego a mí, y sonrió tristemente. «Eso es todo ahora, ¿verdad?», preguntó. Estaba triste, pero ella tenía razón. «Sí, Evie, la noche pasada fue maravillosa. Gracias por todo. Por confesarme sobre John, y sobre todo, por abrir esta nueva puerta para mí. Pero busqué palabras. Pero no te amo, y creo que tú tampoco me amas». «No», dijo Evie, sentándose en el sofá donde experimentamos tal pasión ayer. Citó el viejo dicho: «Lo único más triste que no alcanzar tus sueños es verlos realizados». Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. Tal vez fue solo un sueño, tal vez fue un hobby loco, pero no. De repente, finalmente te tuve, y por fantástico que fuera ser tú, tu primera mujer, el anhelo desapareció. Se puso de pie y se arrodilló a mi lado, tocando la frente de Cliff con sus labios. Toqué la cara de Evie con mis dedos. Ella giró la cabeza y los besé. Luego intercambiamos un beso largo y tierno en el que no había pasión, solo despedida. Ella se secó las lágrimas de la cara y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Me puse de pie y respiré hondo. Era hora de empezar. Necesitaba tomarme unos días libres. Era hora de volver a donde empecé y terminarlo todo de una vez por todas. Pensé en John.
Respiré hondo de nuevo. Está bien. Estaba enojada y quería seguir así. Probablemente sea gracioso cuando has cambiado tanto, no esperas que algo más permanezca igual. Conduje alrededor de la plaza del pueblo, y nada había cambiado. Bueno, pero yo había cambiado mucho. Llegué al pueblo la noche anterior y me quedé con Evie. La verdad era más extraña que la ficción, y pasamos la noche en pura castidad, aunque ella solo tenía una cama y los dos dormimos en ella. La chispa entre nosotros, que brilló tan intensamente esa noche, casi se apagó. Esta experiencia, gracias a Dios, nos dejó como amigos. Evie se mantuvo al tanto de lo que estaba pasando en la empresa, especialmente lo que John y su dulce pequeña Lynn estaban haciendo. Lo que descubrió no me sorprendió demasiado. Pasé la mañana haciendo recados y conociendo a algunas personas. Recopilé toda la información, hice varias llamadas telefónicas y visité el juzgado. Quería asegurarme de tener todas mis piedras. Puse una expresión confiada en mi rostro. Sabía muy bien que estaba harta de lo que venía, pero estaba decidida a no mostrarlo. Conduje hasta mi antigua casa, estacioné en la calle y volví a pie para sentarme en una de las dos sillas blancas pintadas en el porche. Allí, esperé, tratando de mantenerme decidida. Finalmente, llegó el coche de John. Estacionó el auto en el camino de entrada y se acercó a la puerta principal. Tenía la cabeza gacha, y tuve tiempo de estudiarlo mientras se acercaba. Demonios, se veía terrible. Su rostro estaba demacrado, había perdido peso, y las arrugas que cruzaban su rostro lo hacían parecer 10 años mayor. Bien. Por un momento, me pareció que iba a subir las escaleras y pasarme sin darse cuenta de que estaba aquí. Se dio cuenta de que alguien estaba sentado allí y giró la cabeza. Le llevó un momento darse cuenta de la realidad. Frunció el ceño durante un par de segundos, como si estuviera intentando recordarme. Luego abrió los ojos y se puso muy agradablemente pálido. Marie, intentó. Debo darle crédito. Intentó encontrar un equilibrio entre el esposo herido de larga data y gracias a Dios que estás bien. Cuando comenzó a balbucear sobre cuánto me había extrañado y lo contento que estaba de que estuviera en casa y pensaba que podía perdonarme pero cómo me atreví a molestarlo y que me hizo firmar el divorcio. Oh, por el amor de Dios, John, cállate. ¿Qué? ¿No puedes hablarme así?, murmuré. Por supuesto que no puedo. Tal vez si te hubiera hablado así hace mucho, mucho tiempo, no habrías tenido esta aventura con Lynn. Y luego no me habrías dado una aventura falsa. John siguió intentándolo. No tengo ni idea de qué estás hablando. Cualquier romance supuesto con Lynn fue solo después de lo que me hiciste. Estaba dispuesto a perdonarte, y tú te escapaste. Maldición, realmente estás siendo terco. Terminemos con esto. Hablé con Evie, hablé con Lynn, hablé con David, mi abogado, y sí, tengo el mío, contacté con el tuyo. Recogí la carpeta con los documentos. Tengo copias de sus declaraciones, copias de las facturas de tarjetas de crédito y estados de cuenta bancarios que me ocultaste, que detallan tus pequeños encuentros con la señorita Richardson con bastante detalle, comenzando con una cita en un hotel casi 2 meses antes de esa noche. Ahora, ¿qué tal si nos sentamos y continuamos nuestra conversación, o preferirías que empezara a gritar aquí mismo? Sin decir otra palabra, abrió la puerta, y yo lo seguí. Caminé hacia la silla en la misma habitación donde él había estado tan molesto hace casi un año. Coloqué cuidadosamente mi bolso y la gruesa carpeta que sostenía en la pequeña mesa junto a mí y miré a John. Se sentó en el sofá, y me impresionó la ironía de que ahora cambiáramos de lugar. John tuvo que aclararse la garganta antes de hablar. ¿Qué necesitas, Marie? Creo que lo primero que necesito es alguna especie de explicación, si es que la hay, John. Si estabas tan feliz conmigo, ¿por qué no me lo dijiste? Sabía que nos estábamos distanciando y hice todo lo posible por resolver el problema. Pero si no querías esto, ¿por qué no pediste el divorcio? Y por el amor de Dios,
¿Por qué me hiciste lo que me hiciste esa noche y luego me trataste así, Mary? Créeme, cuando todo esto comenzó, no tenía intención de lastimarte. Se detuvo cuando me levanté de un salto. Di 2 pasos hacia él, levantando la mano. ¿No querías lastimarme? No tengo por qué creer semejante tontería. Logré controlarme y regresar a mi lugar. ¿Por qué comenzaste esta aventura sin razón, Marie?, respondió. Ella coqueteaba conmigo, y yo le devolvía el coqueteo. Puse toda la energía que debería haber puesto en nuestro matrimonio en perseguirla. Disfruté la sensación de ser un hombre en la ciudad nuevamente. Te empujé a un rincón de mi mente. Tomé una decisión consciente de engañarte, pero no quería perderte, continuó. Pensé que sería un asunto de una sola vez, y luego encontraría una manera de compensarte, y nunca lo sabrías. Y luego me sentí fascinado. Necesitaba respuestas. ¿Pero por qué tal montaje? ¿Todos estos trucos astutos para hacerme sentir como la peor esposa de la tierra? ¿Y luego cómo me trataste? Sabías que era inocente, y sin embargo parecías disfrutar restregándome la cara en el barro. Pensé que lo entendías todo. Estaba segura de que de alguna manera me había delatado. Sabía que había dejado pistas con mi comportamiento. Por supuesto, era culpable. Por eso los vi, aunque ahora entiendo que tú no entendías eso. Así que ideé un plan para hacerte pensar que me engañaste. Luego dejé que se saliera de control. Asentí casi tristemente. Ahora, sí, lo es, sacudió la cabeza incrédulo. Comencé a creer mi propia invención. Lo pensé, logré convencerme de que tal vez realmente me habías engañado con David. Creo que fue un caso de pensar que si estoy engañando, entonces tal vez tú también lo estés. Esto alivió mi culpa. Mientras pudiera hacerme víctima de alguna manera retorcida, no era difícil seguir adelante. Cambié de tema. ¿Sabes por qué me fui? Pensé que te llevabas todo lo que podías. Pensé que tal vez te habías escapado por un tiempo y que yo había ido demasiado lejos. Pero pensé que volverías. Estaba lista para perdonarte y esperaba que las cosas de alguna manera volvieran a la normalidad. No volviste y no volviste. Luego recibí un decreto de divorcio, resopló. El empleado ni siquiera le dijo a nadie que se había presentado una solicitud. Nunca se me ocurrió que harías esto, ni siquiera pensé en preguntar, por cierto. Cuando me di cuenta de lo que hiciste, corrí hacia Lynn. Le conté todo el esquema. Ella no sabía esto. Puede haber tenido la moral de un gato de callejón, pero se horrorizó por mis acciones. Me echó de su casa y no ha vuelto a hablarme desde entonces. Sobre mí, la mujer me evitaba como si estuviera infectado con la peste. No es que no lo merezca. Puedo estar de acuerdo con eso, dije amargamente. Pero no es por eso que me fui. Soy una mujer de la vieja escuela, que apoya a su hombre. Me fui porque estaba embarazada. John se quedó boquiabierto. Tu montaje me convenció de que el padre es David. Ahora sé mejor de lo que debería haber sabido. David es demasiado hombre real en el pueblo. Querías tener sexo con una robusta ama de casa del pastor. Él nunca me querría, al menos en este estado. John miraba perplejo mi último comentario antes de regresar a la primera revelación. ¿Estás diciendo que tenemos un hijo? Objeto. Tú, no sé qué tienes. Hasta donde entiendo, tu participación en el nacimiento de Cliff fue de un donante, no más de lo que yo podría haber logrado con un tubo de esperma refrigerado. John estaba tan emocionado que mis palabras le pasaron volando. ¿No entiendes, Marie? Cambia todo. Ahora puedes volver a casa. Todo será igual que antes. Lo miré, el desprecio brotaba de cada poro de mi cuerpo. ¿Estás diciendo que ahora que Lynn te dejó, quieres a alguien como yo de vuelta? Bueno, déjame decirte algo.
Si piensas que sigo siendo la mujer que montaste, a quien casi destruyes para continuar tu sucia aventura, entonces estás equivocado. Estaba tan nerviosa como John. Se encogió y se retiró en los cojines del sofá mientras mi voz subía a un crescendo estridente. Ahora, continué, siéntate, cállate y escucha lo que te digo. Me insultaste, abusaste de mi amor por ti. El abuso físico no me habría dolido tanto como la tortura que me hiciste pasar. Afortunadamente, pude prepararme un poco antes de venir aquí esta tarde. ¿Qué quieres decir? La voz de John temblaba mientras me miraba. Sonreí dulcemente, recostándome en mi silla y estirando las piernas. ¿Todavía no entiendes, John? Ya te dije que antes de venir contigo, me detuve a hablar con David. Y fue una conversación maravillosa, aunque admito que no hablamos mucho. Los ojos de John se salieron de las órbitas. Me miraba con incredulidad, que se convirtió en horror cuando continué. Sabes, John, maldita sea, si querías que tuviera una aventura, deberías habérmela dado de verdad, con David. ¿Tienes alguna idea de cómo se pone cuando le complazco bajo el cinturón? Gimió y me dijo que si supiera qué tipo de esposa tienes, me habría quitado de ti hace mucho tiempo. Nunca se le ocurrió que una simple ama de Casa Blanca pudiera ser así. Por supuesto, le gustó el sexo conmigo aún más. Dios, nos vemos tan ardientes, su cuerpo negro brillante me sujetaba a la cama mientras gritaba para que nunca parara. Su resistencia, digamos simplemente, le rogué que se detuviera antes de que todo terminara. Sí, hablando de hijos, esta vez creo que definitivamente me embarazó. Después de todo, estoy en el punto más fértil de mi ciclo. Oh Dios, no, John se cubrió la cara con las manos. No puedo creer que hayas hecho esto, me incorporé recta en mi silla, colocando mis puños apretados en mis caderas. Por supuesto que no lo hice, maldito idiota. ¿Realmente crees que soy tan estúpida? Acabo de pasar un mes aterrador, ¿y crees que voy a comenzar el ciclo nuevamente? Además, David, si no lo has escuchado, conoció a una maravillosa chica en su iglesia y se va a comprometer. Hablamos, y él se disculpó una y otra vez por su papel en tu truco. Dijo, y le creí, que no tenía idea de que llegarías tan lejos. Me levanté, sin sentirme muy bien, y soporté esto durante muchos meses, a diferencia de tus 5 minutos de sufrimiento. Dejé que la ira me sacudiera por otro minuto, luego respiré profundamente y la contuve hasta que dejé de temblar. Al exhalar, permanecí tranquila y enfocada. Eso es suficiente, John. He pensado en varios planes astutos para vengarme de ti, para causarte el mismo dolor que a mí. Sé que puedo hacerte perder tu trabajo. Puedo presentar un caso penal en tu contra. En esas pruebas de sangre que me hiciste tomar, aparecen todo tipo de cosas, incluyendo sustancias ilegales. Me pregunto por qué los recuerdos de esa noche están tan dispersos. ¿Es este el caso? Mis amigos incluyen a una pareja de policías de alto rango muy agradable en mi nueva ciudad. Me hicieron hablar con el fiscal de distrito. ¿Te suena la palabra conspiración? Te aseguro que David, Evie y todos los demás testificarán en un minuto. Tomé la carpeta que traje conmigo. Pero eso no va a suceder. No porque tenga algún sentimiento por ti, sino porque si estás sin trabajo o en la cárcel, no podrás pagar la pensión alimenticia. Además, mi voz se volvió reflexiva y un poco triste mientras pensaba nuevamente en cómo resultaron las cosas con esta persona. Además, no voy a desperdiciar mi vida contigo más. Ya he desperdiciado suficiente dolor y sufrimiento. Viviré en el futuro, no en el pasado. Le entregué la carpeta. Así que aquí está, nuestro nuevo acuerdo financiero. Recibo el 50% de lo que teníamos en el momento del divorcio. Incluso te estoy dando un préstamo de 10,000 pesos. Sin embargo, serás reembolsado por tus pequeños cruceros y todas las otras comodidades que le diste a Lynn.
Además, acuerdas pagar un porcentaje regular de tu salario y la pensión alimenticia hasta que Cliff cumpla 18 años o se gradúe de la universidad. Puedes discutir esto con tu abogado. Él tiene una copia. Te ofrecerá firmarla. A él tampoco le gusta realmente la palabra conspiración. Recogí mis cosas y lo miré. ¿Tienes preguntas? Sacudió la cabeza en silencio. Asentí con la cabeza y me dirigí hacia la puerta. Adiós, Ion. Y en todo el camino a casa, nunca miré hacia atrás. Ha pasado otro año. Todavía hablo con Evie a veces. No pregunto por Ion, y ella no me cuenta. Esta es una página que se da vuelta en mi vida. A veces aún me pregunto cómo habrían resultado las cosas si John hubiera sido lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación de engañar o al menos no caer en este plan salvaje para cubrir sus huellas. Pero no paso mucho tiempo pensando en estas cosas. Sigo viviendo con los maravillosos abuelos de Cliff. Todavía trabajo en la tienda de comestibles. Sí, podría comprar una casa y tal vez conseguir un trabajo más prestigioso, pero estoy feliz donde estoy. Tengo muchos amigos en esta cálida ciudad. Cuando Cliff y yo salimos de casa, pasamos la mitad del tiempo saludando y charlando con amigos en la calle. La pensión alimenticia que John paga cada mes se destina a un fondo fiduciario para la educación universitaria de Cliff. Utilicé parte de mis ingresos para comprar una minivan y, con el permiso de Stan y Muriel, convertí el piso superior en dormitorios adicionales. ¿Por qué necesito dormitorios adicionales? Porque todavía tengo esperanzas. No entendí a John. No comprendí que aunque fuera físicamente fuerte y apuesto, era débil en las relaciones. Que así sea. No lo odio. Solo me siento un poco triste por él porque nunca me volverá a tener. Y decidí que soy un excelente partido. No hace mucho, hablamos por teléfono. Le gustaría ver a su hijo algún día. Eso es bueno. No interferiré. Incluso preguntó si Cliff podría pasar el fin de semana con él cuando fuera mayor. Hay una calidad nostálgica en su voz cuando habla de lo que podrían hacer juntos. Esto es asombroso. Un hombre debería llevar a su hijo a un partido de béisbol, a pescar. No es que John sea pescador. Acampar, lo que sea que el niño y su padre necesiten hacer juntos. Me gustaría tener más hijos. Desearía poder encontrar a alguien de nuevo para compartir mi vida, alguien en quien pudiera confiar. Puede llevar algún tiempo. Estoy saliendo. Conocí a un paramédico que trabaja en el hospital, y es bastante guapo. Creo que Cliff tendrá que pasar el sábado por la noche con sus abuelos nuevamente. Lo que no te mata te hace más fuerte. Para mí, es ahora cuando me miro en el espejo. Veo a una mujer que puede pararse por sí misma y vivir su propia vida. Así que hasta que encuentre a esa persona con la que pueda caminar, no tendré miedo de caminar sola.